que salen y no regresan. Pero por tu misericordia, Señor, nosotros estamos con vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir a tu manera. Y te rogamos, Señor, que tú nos perdones. Perdona nuestros pecados, Señor, que nos santifiques cada vez más para seguir creciendo en tu temor, en tu santidad, en el amor, en compartir con otros de lo que tú has depositado en nosotros, en dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Padre, mire este estudio bíblico, te lo presentamos, así como te oraba esta mañana, suplicándote, Señor, tu guianza. Reconocemos, Padre, que sin ti no podemos hacer nada. En esta hora, Señor, intercedemos a favor de nuestro hermano José. Mira su condición de salud, Señor. Nosotros te pedimos, Señor, que tú tengas piedad de él, que tú tengas misericordia de él, que tú aumentes, Señor, su hemoglobina, su sistema de defensa en su cuerpo, su sangre, Señor, las plaquetas de su sangre, tú las aumente, de tal modo que su salud sea restablecida y que esto sea para gloria tuya. Padre, gracias por el servicio, la labor que está realizando tu hijo. Señor, y que en este momento está pasando por esta prueba momentánea, pero sabemos, Señor, de que tú estás en control y que tú tienes algo mejor para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a ubicarnos en Génesis capítulo 46. Quiero decirles que ya para la próxima semana vamos a tener el examen. Vamos a hacer un breve recuento de todo lo que hemos estudiado y vamos a tener un examen. Sí, eso es lo que le estoy diciendo, que vamos a hacer como un breve recuento de todo lo que hemos estudiado y vamos a hacer un examen de todo el libro de Génesis. Entonces, los que están virtual, el examen yo se lo voy a enviar virtual para que ustedes lo vayan llenando virtual. Y los que están aquí presentes, entonces se los doy de forma física, pero no se preocupe porque las respuestas son de selección múltiple. Sí, no son, no es para usted llenar, sino que, por ejemplo, si hay una pregunta, le va a aparecer tres respuestas, la A, la B y la C. Entonces usted elige la respuesta que sea correcta. Así que es una manera, ¿verdad?, para ir probando los conocimientos y que este tiempo que hemos tenido no haya sido en vano, que creemos que no, ¿verdad? Porque hemos aprendido, yo mismo he sido muy edificado, porque aunque uno ha leído este libro maravilloso de Génesis en otras ocasiones, pero el tú detenerte a estudiar capítulo a capítulo, versículo a versículo, sin prisa, porque no andamos rápido, ¿verdad? Despacio. Así se estudia la Biblia, tranquilo, despacio, analizando el texto en su contexto. Bien, Génesis 46. Génesis 46. Vamos a agradecer a los hermanos que están por Zoom, que han sido muy fieles. Estos hermanos todos los martes han estado ahí pendientes de estas clases. No, hay muchos que no se han perdido ni siquiera una. Y muchos que no pueden estar por motivo de trabajo, la ven luego en el canal de YouTube y la repasan. Y, y doy gloria a Dios por los testimonios que ya estoy recibiendo, ¿verdad? Y es que el Señor hace que su palabra cale en los corazones y sea efectiva y productiva. Génesis 46.
Dios había hablado a Abraham muchos años antes de que su descendencia iba a estar en Egipto. Ustedes lo han leído, esa parte, lo estuvimos estudiando. Y que iba a ser esclava. Y se lo dijo a Abraham muchos años antes. Y mire todo cómo se van dando las circunstancias, cómo va el engranaje, todo alineado al propósito de Dios, a lo que Dios ha dicho. Y, y de verdad, hermano, ahí nos damos cuenta que todo cuanto le acontece a un creyente genuino, verdadero, que ha nacido de nuevo, todo tiene sentido y tiene propósito. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Yo hablaba con el hermano José y le decía, mira, dale muchas gracias al Señor, que eso no te aconteció en un avión, ni estando allá en El Salvador, porque ya él tenía fecha para viajes. Entonces, a veces uno lo que ve quizás como algo malo desde el punto de vista humano, Dios lo torna para bien por amor a sus hijos. Vamos a leer entonces primero 5 capítulos, así como lo hacemos de 5 en 5. Vamos a iniciar. Génesis 46. Jacob y su familia en Egipto. ¿Quién se anima a iniciar con la lectura? Ok, la hermana Ruth. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Amén. Bien, continuamos, hermanos. Y Des- tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán. Y vinieron a Egipto Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. A estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob. Y los hijos de Rubén, Anoc, Falú, Esrón y Carmí. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de la cananea. Muy bien, muy bien. Entonces, hermanos, vemos aquí en estos versículos que hemos leído, cómo aquí ya José manda a buscar a su padre Jacob y lo hace venir. Recuerde que ya José le tenía un lugar preparado. ¿Cómo se llamó ese lugar? En Egipto. Gosén, la ciudad. Y allí ya José había de manera anticipada, había preparado todo, como cuando usted tiene una visita a su casa y usted prepara el escenario, ya tiene la comida, la provisión y todo. Entonces, José quería honrar a su padre. Ese es el punto que debemos enfocarnos de la honra, de la honra.
Muchas veces suele pasar, hermanos, que hay hijos que, que ya después que el padre muere, entonces quieren darle una buena honra y comprarle la mejor corona de flores, el mejor ataúd, ¿verdad? Pero es en vida que lo que usted vaya a hacer por sus padres, el sacrificio que usted vaya a hacer, lo haga en vida. Porque después que mueren ya, no, por más que usted quiera hacer, no hay oportunidad, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, no te presenta una condición. Si tus padres son cristianos, honralos si son cristianos. O si es un borrachón, no lo honres. ¿Verdad que no? Por el hecho de ser tus padres, ya tú tienes que honrarlo, independientemente si son cristianos o no. Entonces vemos aquí que en el caso de Israel, recuerde que anteriormente su nombre era Jacob y Jacob, su nombre fue cambiado a Israel, que significa príncipe de Dios. Jacob significaba ¿qué? El nombre usurpador. Entonces Dios le cambia el nombre y le pone Israel, príncipe de Dios. Y de ahí los hijos de Israel, cuando la Biblia habla de los hijos de Israel, se está refiriendo a la descendencia de Jacob. Fíjese que me llama mucho la atención lo que dice el versículo 1. Observe, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció al Dios de su padre Isaac. Si usted analiza la vida de Abraham, usted se dará cuenta que Abraham, donde quiera que iba, levantaba un altar. Isaac aprendió eso de su padre. Y eso vino por descendencia. Y Jacob también tuvo que aprender esto, el hecho de hacer sacrificios, de levantar altar a Dios. Entonces, lo primero que él hizo fue ofrecer un sacrificio a Dios, al Dios de su padre Isaac. Dios es un Dios de pactos. Por eso en la Biblia muchas veces se presenta como Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios había hecho pacto con ellos. Dios hizo pacto con Noé, ¿verdad? Un pacto de que no iba a volver a destruir la tierra de esa manera. Pero Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto con Isaac y Dios hace un pacto con Jacob. Entonces Jacob estaba ofreciendo un sacrificio al Dios de su padre Isaac. Pero entonces ahí Dios habla a Jacob y le dice, yo soy Dios, el Dios de tu padre. El Señor se le presenta, versículo 3, yo soy el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. ¿Por qué? Porque ustedes creen que Dios le dice, no temas de descender a Egipto, porque Jacob tenía temor de ir a Egipto. ¿Por qué ustedes creen que Jacob tenía temor de ir a Egipto y Dios tuvo que decirle, no temas? Cuando Dios te dice, no temas, es porque realmente tú tienes miedo, tienes temor. Y Dios que conoce los corazones sabe si hay temor en ti, si hay inseguridad. ¿Qué ustedes pueden decir? Vamos a ver, yo quiero que ustedes opinen con relación a esto. ¿Qué ustedes pueden decir? ¿Por qué ustedes creen que Israel tenía miedo, tenía temor de descender a Egipto? Pastor, yo entiendo que como en ese tiempo lo que se usaba era la esclavitud y estaba muy en boga porque el mismo José fue vendido como esclavo.
sea, ellos tenían miedo de acercarse a Egipto y vivir allí, quedarse allí y luego ser tomados como esclavos de los egipcios. Quizás ese era el temor. Amén. Alguien más me dijo, pastor, Elina, Yo, sí, fui yo, pastor, adelante. sí. El- el- una de las respuestas que dio Charny puede ser una de las opciones, igual que también lo que pasó con Abraham y lo que pasó también con Isaac, pudo ver que también eso haya ido de generación en generación, más todo lo que se hablaba de Egipto, que no solamente esclavizaban, sino que ellos adoraban a muchos dioses y era algo como un tipo de contaminación allí en la ciudad. Tal vez él pensaba eso por todo eso. Y recuerden que la semana pasada habíamos estudiado de que el mismo Jacob no creía en sus hijos. Pensaba que le estaban mintiendo. Y él sintió ese dolor en su corazón cuando le dijo que él está vivo. Vamos a ver, pastor. Toledo, pastor. Ok. Sí, parece que él está ahí. Me escucho Bueno, ahora, me escucho ahora. sí, te escucho ahora. Escuché a alguien que dijo, bueno, ahí, mira, ve, Jonathan. No, que pensaba que te había dormido. No, no, el neto no está aquí. Bueno. Bueno, Egipto generalmente era para ellos un modelo de perdición, Mm, por lo general. Y ya que tal vez Jacob en ese momento había olvidado, tal vez recordaba que que el padre de la fe, Abraham, había salido de Ur de los Caldeos, que era una nación en el sentido de una vida de, de idolatría y de práctica contra Dios. Era una nación que practicaba constantemente todo lo que Dios establecía. ujú. A pesar de que todavía ellos no habían sido formados como pueblo y a pesar de que la ley de los 10 mandamientos, aunque ya estaba escrita en el corazón de los hombres, no había sido redactada en la forma en que se presentó en el monte Sinaí. Sí. Muy bien. Gracias, hermano. Bien, entonces, sabemos de que sin lugar a dudas en Egipto habían otras costumbres diferentes a las costumbres de los hebreos. Era una nación muy contaminada por diferentes prácticas idolátricas y solamente Dios sabe, ¿verdad? Todos los pensamientos que pasaron por la mente de Jacob en ese momento. Bien, vamos entonces a los versículos 11 al 15, si alguien lo lee. Ahí comienza a enumerar de los hijos de Leví toda la descendencia de los varones que le acompañaron. Adelante, hermano. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares y Sara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Sinrón. Los hijos de Zabulón, Seret, Elón y Jalel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Aram. Y además su hija Dina, 33 las personas todas de sus hijos e hijas. Bien, mantenga ese número en mente, ¿verdad? 33 de toda la descendencia de él. Muy bien. 16 al 20.
Los hijos de Gad, Sifión, Agi, Esbón, Suni, Eri, Arodi y Areli. Y los hijos de Aser, Inna, Isúa, Isui, Bería y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Bería, Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea, y dio a luz estos a Jacob, por todas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Muy bien, muy bien. Entonces tenga en mente, ¿verdad? Que a José en Egipto, ya estando en Egipto, le nacieron dos hijos. ¿Cuáles fueron? Manasés y Efraín. Manasés, en su nombre, su significado es Dios me hizo olvidar. Y Efraín significa Dios me hizo fructificar. O sea que aún en la misma tierra de Egipto, el Señor le había hecho olvidar, ¿verdad? En el sentido del perdón, pero también lo había bendecido en una tierra pagana, en una tierra idólatra. Dios lo había hecho fructificar. Vamos a continuar. 21 al 24. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Eí, Ros, Mupim, Hupim y Ar. Estos fueron los hijos de Raquel, que nacieron a Jacob por todas 14 personas. Los hijos de Dan, Usim. Los hijos de Neftalí, Haseel, Guni, Geser y Filem. Estos fueron los hijos de Bila, la que dio Labán a Raquel, su hija, y dio a luz estos a Jacob por todas 7 personas. Ok, estas personas que están enumerando aquí el texto fueron las personas que descendieron con Jacob a Egipto. Versículo 26 al 30. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. Bien. Se cumplió ese reencuentro que hubo, ¿verdad? Entre hijo y padre. Dios le concedió esa oportunidad tanto a Jacob como también se la concedió a José. ¿Cuántos años no habían pasado que José no había visto a su padre? Es duro. Imagínese las personas que están aquí en los Estados Unidos, que tienen muchos años que no ven
a sus familiares y que quizás no pueden ni siquiera viajar, no pueden ir a verlos. Hoy en día, gracias a Dios, contamos con el internet, que tú, aunque sea por WhatsApp, lo puedes ver, papi, pero en aquellos tiempos, imagínense, ya ya Jacob era un ancianito, ya era un ancianito. Cuando José salió de la casa de su padre, que sus hermanos lo vendieron, José era un jovencito, era un joven. Sin embargo, ahora llega Jacob y cuando él ve a su padre, ¿qué es lo primero que hace? Según el texto, se le echa al cuello y lloró largamente, largamente, hermano. Sus entrañas se derramaron en lágrimas por todo el sufrimiento, por todo el padecimiento y por el amor que él tenía a su padre. Y aparte de eso, que para su padre ya José estaba muerto. Y dijo Israel a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Esta expresión de Jacob es como una expresión de satisfacción. Ya, si el Señor me quiere llevar, que me lleve, pero ya estoy satisfecho porque ya vi a mi hijo. Ahora, tenga en mente esto, hermano, que va a salir en el examen para la próxima semana. ¿Cuántas personas por todo descendieron a Egipto? 70. 70, hermano. Tenía siempre eso en mente, 70 personas. Y de 70 personas, Dios hizo una nación grande. Ustedes lo van a ver más adelante en el Éxodo, que dice que las hebreas eran como los curíos, así. Parían rapidito, rapidito y se multiplicaron. Que aún los mismos egipcios ya tenían miedo. Decían, esta gente están creciendo demasiado, tenemos que detenerlos. Ellos mandaron a matar a todos los niños. Es decir, que la bendición de Dios estaba con su pueblo y Dios estaba poniendo en marcha su plan para llevarlo a cabo. Bien, si hay alguien que quiere dar su opinión, que quiera observar algún detalle que pudo ver en el pasaje o comentar algo o hacer alguna pregunta, lo puede hacer. Vamos a abrir este espacio ahora para los comentarios. Pastor, yo tengo un comentario o una pregunta, una duda. Sí. Hola, buenas noches. Yo tengo una duda porque siempre se habla de las 12 tribus de Israel. Y Israel se sabe que tuvo 12 hijos, 11 varones y una hembra, pero yo sé que hay una tribu que es mitad de Manasés y mitad de Efraín por José, ¿correcto? Entonces, ¿por qué José no fue parte de la tribu? Él muere o no sé, esa parte no la entiendo o no la tengo clara. Bueno, en primer lugar, recuerda bien que Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? Correcto. O sea, tuvo 13, pero en este caso la hembra no se contaba porque en aquellos tiempos se contaban los varones, no los niños y las hembras no entraban dentro de la contabilidad, de la genealogía. Entonces, en este caso, dentro de esos 12 hijos son considerados las 12 tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Pero Jacob no fue con una sola mujer que tuvo esos 12 hijos. Ustedes saben que también los tuvo con mujeres esclavas. Sí, sí. Con mujeres esclavas. ¿Por qué?
Hay una razón, y fue que las mujeres eran estériles. Las mujeres eran estériles, entonces tenía que ceder el espacio a las esclavas. Pero aún así, Dios en su gracia concedió esto con un propósito para que la descendencia se expandiera y fueron considerados estos hijos legítimos de Jacob, a pesar de que no eran directamente de sus esposas, sino de las esclavas. Incluso la Biblia dice que el hijo queda en la casa para siempre, pero el esclavo no. El esclavo no queda en la casa, pero fueron considerados y fueron tomados en cuenta a pesar de todo eso. Entonces nosotros cuando estudiamos, por ejemplo, lo que sucedió con los hijos de Jacob, en el caso de José, José prácticamente estaba muerto, o sea, para ellos estaba considerado muerto. Al final de la película es que aparece José, ¿verdad? Como una aparición, mira, el que estaba muerto ahora está vivo, el que para nosotros estaba muerto está vivo. Es decir, que para Jacob, José ya estaba muerto, pero sus hermanos sí sabían lo que ellos habían hecho con él. Bien. Entonces, no sé si respondí tu pregunta con relación a esta parte. Sí, en cierta forma, pastor. Lo único que me confundía siempre sobre la descendencia de Israel, porque yo siempre digo que oigo las 12 tribus, incluyendo a los 2 hijos de José, que viene siendo media tribu cada uno. Eso me confundía bastante, pero me imagino que como José se quedó en Egipto, se crió en Egipto, quizá por eso no era parte de esas 12 tribus. Fíjate Según lo que que está diciendo. a pesar de que José era legítimo de los hijos de Israel, obviamente era hijo de Jacob, pero Dios lo usó para un momento muy especial, que fue para sostener a su pueblo en medio de una gran hambruna. O sea, como vuelvo y te repito, para Jacob sus hijos ya estaban, en el caso de José, José ya estaba muerto. Sin embargo, José Dios lo había reservado para un momento específico que fue el momento de la crisis de la hambruna. Por eso quizás, a pesar de que el texto no lo resalta de inmediato, en el caso de José, Dios tenía reservado a José para ese momento específico, para el momento de la hambruna. Si me permite, Pastor Jonathan. Sí. Voy a hacer una pregunta para ver un tanto algo que mencionó el pastor sobre José. ¿Quién debía ser llamado patriarca entre las 12 tribus? ¿José, Benjamín o Manasés? José, ¿no? José, ¿y por qué José no es mencionado, sino que en lugar de José no he mencionado ni siquiera Manasés, se menciona como una media tribu, sino que siempre se menciona a Benjamín? Yo creo que porque Israel Israel le dio la bendición al hijo, a uno de los hijos de José, ¿no? Tú tienes la respuesta. Sí. Exactamente. Que ahora me acuerdo porque yo lo vi eso en una serie. Ah, bueno, mira, ya veo la serie. No, pero siempre me preguntaba por qué los hijos vinieron siendo su representante y no fue José. Pero me imagino que fue decisión de Israel, al José haberse criado quizá en Egipto y él, no sé, bendició a sus hijos, pero no. O no por haberse criado, sino porque para Israel o Jacob, su hijo estaba muerto. Porque había sido la historia que los hijos le habían vendido tras la venta a los mercaderes. Es decir, aunque haya sido uno de los hijos mayores,
para Jacob, su hijo estaba muerto. Y luego la bendición pasó a uno de ellos. De hecho, mira que aún en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla acerca de su ascendencia o de su descendencia como creyente, él menciona que venía de la tribu de Benjamín. No me, y a José solamente se le menciona como el hombre que fue utilizado para ser el medio a través del cual Dios preservó a esos 70 que salieron de la tierra hacia Gosén y posteriormente ese que se convirtió en el gran pueblo que conocemos hoy. Es como que José cumplió la función que él tenía y sus hijos continuaron con su legado, me imagino. Y no su legado, sino más bien tomemos como punto de partida de que Dios preservó el pueblo para que fuese lo que soy. Sí, eso lo vamos a ver más adelante, cuando el mismo José lo expresa. O sea, él sabía claramente por qué había sido llevado a Egipto. Dice, para preservación de su pueblo. O sea, si no hubiese sido porque Dios había preservado a José para ese tiempo, su pueblo, o sea, Jacob y sus hijos iban a morir de hambre. Era una muerte segura, ¿verdad? Pero Dios siempre tiene su plan. A Dios nada le toma por sorpresa. Siempre Él tiene un plan. Bien, vamos a finalizar entonces con los versículos 31 al 34. Amén. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí, y los hombres son pastores de oveja, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moriréis en la tierra de Gosén. Moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Oigan este detalle. Para los egipcios, el pastor de oveja era abominación. Ustedes saben que, bueno, en una ocasión estuvimos hablando sobre eso, que de las 10 plagas que Dios envía a los egipcios, cada una de esas plagas era un golpe a la idolatría. Por ejemplo, los egipcios, para ellos adoraban diferentes dioses. Aún los peces del río Nilo los consideraban sagrados. El río Nilo para ellos era sagrado. Las moscas, o sea, todo. Ellos adoraban el sol. Ellos adoraban los ganados. Y todo eso, Dios le... ¿Por dónde vino la plaga? Comenzó Dios a ensangrentar el río Nilo, lo convirtió en sangre. Vinieron pestes de moscas, de piojos. Ellos adoraban al sol y Dios le trajo tinieblas. O sea, fue un golpe a la idolatría, como ustedes ven que estos no son dioses. Los que ustedes adoran no son dioses, no tienen poder. Era lo que el Señor le estaba dando a entender con esto, y aparte de eso estaba sacando a su pueblo de allí con brazo poderoso y mano extendida. Entonces, los egipcios, para ellos era abominación todo pastor de ovejas. Por eso José, refiriéndose a sus hermanos delante del faraón, les hace saber que sus hermanos trabajaban con ganados, que eran ganaderos, que habían traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Bien, vamos a algunas preguntas
ya de repaso que vamos a hacer del pasaje. Denme un momentito aquí. Vamos a hacer estas preguntas de lo que hemos estudiado en esta noche. Yo sé que hemos aprendido bastante. Algunos quizá dirán, pero ¿y de qué me sirve esta historia? O sea, ¿cómo yo puedo aplicar esta historia al día de hoy? ¿Cómo yo puedo traer aplicaciones prácticas a mi vida al día de hoy? Bueno, conocer los tratos de Dios con su pueblo Israel nos hace ver también los tratos de Dios con su iglesia, los tratos de Dios con su pueblo y de la manera en que Dios obra, la manera en que Dios opera, nos hace conocer su naturaleza, la naturaleza de Dios, cómo nosotros sabemos lo que Dios le agrada y lo que no le agrada, por como Él en el pasado trató con su pueblo y todo quedó registrado para nuestra enseñanza, a fin de que nosotros aprendamos cada día más de Él y le conozcamos más. Bien, vamos a estas preguntas. La primera pregunta. Vamos a la primera pregunta. ¿Cuál fue el otro nombre de Jacob? Israel. ¿Y qué hizo Israel al llegar a Beerseba? ¿Qué fue lo primero que hizo? Cuando él llegó a Beerseba, levantó, ofreció un sacrificio a Dios. ¿Cuál fue la forma en que Dios le habló a Jacob? ¿De qué manera? Visión de noche. ¿Y qué transporte usaron ellos para llevar a Jacob, las mujeres y los niños a Egipto? Los mismos carros de Faraón. Los carros de Faraón. ¿O quién? Otra pregunta. ¿A quién abrazó primero José? A su padre. A su padre. ¿Y a quién informó José que ya habían llegado sus hermanos? A Faraón. A Faraón. ¿Y qué oficio o tipo de trabajo tenían los hermanos de José? Ganaderos, Eran ganaderos. ¿Y qué animales trajeron consigo? ovejas y vacas. Ovejas, vacas, bueyes. Ok, nómbreme tres promesas, tres promesas que Dios le dio a Israel en Beerseba. Esa es una. Haré de ti una gran nación. La otra. No temas en ir a Egipto. Yo te acompañaré. Yo estaré contigo. ¿Y qué otra más? José, él cerrará mis ojos. Wow. Él cerrará tus ojos. José cerrará tus ojos. O sea, Jacob no iba a perder esa esperanza de ver a su hijo. Dios le había dicho, mira, José cerrará tus ojos. ¿Qué llevó la familia de Jacob a Egipto? Aparte del hambre, porque yo sé que hambre tenía. El ganado y sus posesiones. ¿Y dónde recibió José a su familia? En Gosén. ¿Qué dijo Israel después de abrazar a su hijo? Ya puedo Ya morir. puede morir en paz. Ya puedo morir. Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Exactamente, ¿qué deben contestar los hermanos de José cuando Faraón les preguntaría o les preguntara acerca de su dedicación, de su oficio? Correcto. ¿Y por qué deben sus hermanos contestar a Faraón como los instruyó José? Porque No, pero ustedes están amolados, es.
¡Wow! No, ese examen yo sé que ustedes lo van a pasar con 100. Hermanos, damos gracias al Señor por este estudio. Entonces, para la próxima semana, vamos a hacer un breve recuento de estos últimos capítulos. En la primera parte hacemos como un breve recuento de ellos y inmediatamente entonces le compartimos el examen para que ustedes lo llenen en selección múltiple de todo el capítulo de Génesis y de todo el libro de Génesis, de todo el libro de Génesis, no solamente. Wow. ¿Y cuántas preguntas van a hacer, pastor? ¿Eh? ¿Cuántas preguntas van a hacer si de todo el libro? Está preocupada usted, ¿no? No, pero quiero prepararme bien. Usted sabe que Pastor, más preguntas vale menos, ¿verdad? Ujú. Pastor, ¿se puede hacer la prueba con el libro abierto? No, miren, no deben hacer trampa. Primero es no Google, como dicen, no Google, no tampoco tener, sí, es decir, tener lo que ustedes han aprendido, correcto, lo que han aprendido, lo que recuerdan. Y aparte de eso, las preguntas, las respuestas van a estar ahí. Solamente usted va a seleccionar una de ellas. Va a hacer selección múltiple. Pastor, pero que los exámenes se toman ahora con el libro. Sí, entonces va a ser bien dinámico, así que oremos por eso. Vamos a orar, hermanos. Sí, eso era lo que te decía, que voy a hacer un breve resumen de estos capítulos restantes. No se preocupen, desayúnese bien. Desayúnese, ya desayúnese. Que se levante temprano. No, tú sabes que nosotros hemos pasado todos estos martes estudiando Génesis y yo pienso que siempre le decía, no venga solamente a leer el capítulo aquí, repáselo en su casa, subraye lo que usted le llama la atención, lo que le interesa y si tiene preguntas, hágalas, ¿verdad? Para despejar dudas. Pero yo pienso que ustedes, con esta prueba que yo hice hoy de las preguntas y mira cómo contestaron, o sea que ustedes se van a comer eso como pan, claro que sí. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias Señor por estas enseñanzas. Gracias Señor, qué bueno estudiar tu palabra. Ayúdanos Señor a memorizar, a retener, Señor, a interiorizar tu palabra en nuestros corazones, a meditar en tu palabra, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Padre, fortalece nuestra fe. Como el salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese es el propósito, Señor, por el cual debemos memorizar y debemos guardar y atesorar tu palabra, no pecar contra ti. Líbranos del mal. Guárdanos, Señor, en el hueco tibio de tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. La iglesia dice amén. Saludos, hermanos. Vamos a saludar.